El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde y se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Prácticamente hoy, tanto la primera lectura que acabamos de escuchar del libro del Deuteronomio en el capítulo 30, ya finalizando este libro, el Salmo 1, que es el punto de partida para leer todos los demás salmos, los 150 salmos, y el Evangelio, pues nos traen un solo llamado claro, ¿sí? Y es el llamado que nos está haciendo el Señor a optar por el camino, denunciándonos también y exhortándonos, advirtiéndonos que hay dos caminos, no hay 3, ni 4, ni 5 en la vida cristiana. En la vida cristiana el ser humano ante ella tiene la posibilidad de escoger el bien, ¿sí? Pero en la vida humana tenemos siempre todos la posibilidad o de un camino que es el del bien o de un camino que es el del mal. En la vida cristiana solo tenemos como referencia el único camino del bien. El cristiano no tiene otra posibilidad, ¿sí? El cristiano no tiene más caminos en la vida cristiana que el camino del bien. Y el camino del bien nos lo identifica el Señor con mucha claridad hoy. ¿Cómo es? Es un camino que está marcado por la cruz. ¿Y cómo es esa verdadera cruz? ¿Cómo es asumir esa cruz de cada día? En primer lugar está con la negación de nosotros mismos. De hecho, el santo cura de Ars dice que quien no es capaz de negarse a sí mismo no merece llevar el nombre de cristiano y es un irreligioso. El Salmo lo dirá en otras palabras, es el que vive en la impiedad. La verdadera piedad es la fidelidad a la voluntad del Señor, la fidelidad a su palabra. Entonces el camino de la cruz que el Señor nos propone a todos los cristianos y que es la única alternativa que tiene el cristiano no tiene más alternativas, es el camino. Jesús lo aclara, dice, lo trae muy claro, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, en primer lugar, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día, pues el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Y dónde se identifica este camino? A Jesús, los paganos lo identificaron en el primer siglo. Los paganos identificaban a Jesús como el camino y a los cristianos les decían los del camino. No les decían católicos, les decían los del camino. ¿Por qué? Porque seguían a Jesús. ¿Y cómo lo seguían? A través del padecimiento, a través del desprecio que ellos recibían por ser fiel a la palabra del Señor, e incluso algunos como San Policarpo hoy lo seguían hasta en su propia muerte al Señor. Entonces no nos podemos dejar confundir y engañar en un tiempo como estos. La vida cristiana está marcada, totalmente marcada y definida por el oprobio, por el desprecio. La vida cristiana es la antítesis. ¿Qué significa? El contrapuesto de la propuesta económica mundial que hoy se nos hace. Es totalmente lo diferente. Por ejemplo, quien se lee la encíclica
Caritas in Veritatis del Papa Benedicto XVI, se da cuenta que los modelos económicos que hoy se proponen y que incluso se viven dentro de la Iglesia ya no corresponden a los modelos económicos del Evangelio. Que los modelos políticos, cuando uno se lee el magisterio de la Iglesia, los modelos políticos que hoy se nos proponen a nosotros los cristianos ya no corresponden con los criterios del modelo político que ha defendido la Iglesia, que ha sostenido la Iglesia. En Colombia hay algunos políticos que dicen ser católicos, pero hasta ahora no ha aparecido ninguno de los que ejercen que verdaderamente viva como un católico. No se ve, y porque ya han hecho actos públicos en los que así digan que son católicos, no merecen. Y es un insulto que nos hacen a los cristianos, incluso a los mismos católicos. Y es vergonzoso que se pongan la camiseta católica sin serlo. ¿Por qué? Porque no están viviendo este camino del Evangelio. Entonces la formulación que se nos está haciendo hoy de la vocación cristiana es una formulación muy diferente y muy contraria verdaderamente a la del Evangelio y a la que nos ha enseñado la Iglesia. Para que ustedes se den cuenta, yo sé que la gente se asusta un poco con esto, pero es hora de que miremos las cosas con serenidad y nos determinemos, ¿sí? Porque el día que nos quiten nos levanten el tapete, totalmente, ¿qué vamos a hacer? Si apenas el Señor lo está destapando por las esquinitas y la gente se escandaliza, hay católicos que se asustan. Yo voy a predicar retiro y les veo la cara de asustados cuando digo cierto, y ¿por qué se asustan? Si esto es lo normal de la vida cristiana. Se asustan porque se han acomodado a esos criterios y se han acomodado a esos estilos de vida y creen que estaban siguiendo al Señor y resulta que no. Resulta que van por otro camino perdidos, totalmente perdidos, y es el camino que nos advierte hoy la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio, cuando nos dice que es el camino del mal y que ese camino lleva a la muerte. A mí me da pesar, lo lamento por quienes se sienten aludidos, lo lamento, pero tengo que decirlo otra vez. En Colombia los que optaron por el mal menor y lo propusieron, optaron por el camino de la muerte. Hoy lo dice claramente el libro del Deuteronomio. Son dos caminos, el del bien y el del mal. Llámese menor, mediano, mayor, es mal. Y el mal es mal, ¿sí? Y el bien es bien. Así de sencilla es la palabra de Dios. Y no compliquemos a la gente con artificios. A mí lo lamento mucho por algunos sacerdotes que yo no sé qué clase de formación recibieron y qué clase de orientación le dan a la gente, por algunos predicadores católicos que yo no sé qué clase de formación tienen y qué clase de evangelio están siguiendo, y me lo lamento sobre todo por la gente sencilla que en la ignorancia sigue estos criterios y no saben que van para el camino de la perdición. Es que hay una obstinación, y eso es grave cuando ya hay obstinación en el mal. Llegar a despreciar el magisterio de la Iglesia y el catecismo, y con artificios dialécticos basados en la palabra de Dios, como lo hizo Satanás cuando tentó a Cristo. Porque ¿qué utilizó Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto? Un artificio dialéctico basado netamente en la palabra de Dios. Eso fue, vayan, miren, vamos a escuchar las tentaciones estos días. Vayan, miren que todo lo que utilizó Satanás fue un artificio dialéctico basado en la palabra de Dios para engañar a Cristo. Entonces, yo lo lamento y como pastor me da mucho pesar que la gente se esté dejando. Ahorita a mí se me acerca muchísima gente a confesarse de haber hecho una mala elección política, y está bien, y eso es un consuelo para el Señor, que reparen. Y yo de penitencia les digo, vayan y corrijan a los que los llevaron a hacer esto.
Y les muestro, les digo, vea, vayan con el magisterio de la... Padre, es que ni mostrándoles el magisterio de la iglesia. Ya eso se llama obstinación, y ese es un grado altísimo de ceguera muy grave, gravísimo, muy grave. Miren, el Papa Benedicto XVI, y yo por eso no me fío de todos los que salen. Hoy sale mucha gente hablando del Papa Benedicto XVI y hablan de él. Yo digo, ¿qué hablan de él? Si ni siquiera sacan a la luz lo que verdaderamente nos advirtió el Papa Benedicto. Miren, muchos de estos que llevaron a cometer este error tan gravísimo en Colombia, ¿sí? Tan gravísimo, porque no fue cualquier cosa, fue gravísimo. Porque no fue solamente la tolerancia del matrimonio, no fue solamente la tolerancia del matrimonio igualitario entre 2 hombres y 2 mujeres. No fue solamente eso, la tolerancia. No, fue la aprobación y la legalización que incurre en una falta moral muchísimo más grave. Más grave, porque fue no fue solamente la tolerancia del aborto. En las 3 estancias que ya está en Colombia, que ya las conocemos, ¿sí? En esas 3 estancias no fue solamente esa tolerancia, sino que fue la promoción y la legalización, porque un voto personal libre, el voto es libre, es consciente y es voluntario. Un voto, por eso, es una aprobación y una legalización. Incluso se valieron del Estado quienes lo hicieron y se valieron de la democracia para imponer un delito tan grave como lo es el aborto, que clama justicia al cielo. Porque es la voz de los que no tienen voz, inocentes. Mire, si esos niños nos hablaran hoy, toda esa cantidad de niños que son abortados en Colombia, en estas 3 causales, si nos pudieran hablar hoy, ¿qué nos dijeran? Que no los matemos y que no cooperemos formalmente para que los asesinemos. ¿O ustedes creen que qué dirán esos niños? Mátenme. Por favor, abramos los ojos de la conciencia. Y yo le suplico a la gente sencilla que está escuchando esto, vayan y corrijan por amor a esas almas porque van a la perdición. Corríjanlos, por favor, por amor, en un acto grandioso de misericordia por ellos. No tengan miedo, no lo hagan por rabia, no lo hagan por odio, háganlo por amor, porque es gente que está engañada, es gente que está en la oscuridad, que va por el camino del mal. Por Dios, o sea, llegar a decir que el aborto en las 3 causales en Colombia es un mal menor, eso ya es una cauterización de conciencia al más alto nivel, al más alto nivel. Padre, ¿y por qué yo rezo y no me doy cuenta? Porque tienes tu conciencia ciega. Y hay gente que puede ir al Santísimo y cuando tiene la conciencia oscurecida, de nada le sirve esa oración. Y esta gente va a misa y de nada le sirve la misa. Porque tiene su conciencia oscurecida. Tiene una roca ahí que no le entra agua ni nada. Entonces, mire, y lo digo partiendo de la palabra del Señor, es muy claro el Señor con nosotros en este tiempo de Cuaresma. Pongo ante ti 2 caminos, tú eliges cuál escoges, si es del bien o es del mal. Yo veía, o sea, sin querer, veía cómo publicaban cosas y el mal menor, y el Señor dice, el que opte por el mal, el Señor no habla ni de menor, ni de mediano, ni grande, mal, para el Señor mal es mal, ¿sí? Para la palabra de Dios, el mal es mal, así de sencillo. Y todo el que lo escoja, está escogiendo el camino de la muerte. De la muerte. Así de sencilla. Miren, ¿saben qué es lo más bonito de esto? Que a mí me llena de mucha paz y mucha serenidad. Para mí la iglesia es un consuelo muy grande. Porque yo voy al catecismo, leo en la 3ª parte, que es la vida moral cristiana, católica, y me doy cuenta que la iglesia, por lo menos en su magisterio recto y auténtico, todavía sigue fiel a Cristo en esto.
El catecismo es claro en decir que para un católico no está bien hacer el mal para obtener el bien. Padre, pero es que era con un fin bueno. Vea, así el fin sea bueno y las intenciones sean buenas, que seguramente fueron buenas. El acto era perverso y ese acto malo daña todo el acto moral. Lo hace malo en sí mismo. Eso que nos enseña el Padre Omar, no lo dice la Iglesia, y gracias a Dios la Iglesia sigue firme en esto. ¿Qué cuentos esos padres que dicen, yo no sé esos padres en qué están? Sacerdotes y hasta obispos en este cuento. No están profesando la moral católica, ni la están enseñando. No, es que aquí era evitar que se metiera el comunismo. Eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al cielo. Pero le estorbamos al cielo. Nosotros a veces le somos de estorbo al cielo. Somos unos estorbos para que Dios pueda obrar, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y el Señor, que es tan respetuoso con nuestra libertad, si yo le digo, Señor, déjame que soy yo el que va a solucionar esto, Él se corre para un lado. Porque si algo tiene el Señor, es que respeta la libertad humana. Por eso a mí me da mucho miedo de aquellas personas que ya tienen viciada la conciencia e invitan a los cristianos a la obediencia sin la verdad de la moral y sin la verdad de la moral cristiana y sin la verdad del evangelio. A mí me puede decir cualquier persona, por muy espiritual que sea, ¿sí? Por ejemplo, si a mí un superior con su orden me lleva a contradecir la ley moral de Dios y la ley natural, yo no le obedezco. No le obedezco. Conmigo olvídese. Porque por muy superior que sea, no está por encima de la ley objetiva, divina, ni por encima de la ley natural. Es más, ni siquiera un superior está por encima de la ley eclesiástica, de la Iglesia. El Papa Benedicto, cuando iba a iniciar su pontificado, pedía mucha oración por él, porque decía que la tarea de un papa, cualquiera que sea, era obedecer a la Iglesia. Miren, el Papa no está por encima de la Iglesia, y por eso la gente hoy se confunde tanto. A mí la gente me dice, padre, ¿y usted qué piensa de lo que está pasando hoy? De todas estas situaciones que hay al interno de la Iglesia, en el Vaticano. Y yo, a mí no me preocupa. ¿Por qué? Porque no hay nadie por encima de Dios, no hay nadie por encima de la ley natural y no hay nadie por encima de la Iglesia. De hecho, por eso tenemos que orar tanto por el Papa Francisco, porque la tarea del Papa Francisco, su tarea fundamental dada por el Señor en el Evangelio, es confirmarnos a todos los católicos, confirmarnos en la fe que ya la Iglesia ha profesado durante 2000 años, confirmarnos en esa misma fe. Por eso hay que orar tanto por el Papa Francisco, porque ningún papa tiene autoridad para contradecir la ley natural, para contradecir la ley divina y mucho menos la ley de la Iglesia. Cuando un papa quiere hacer un cambio importante, trascendente en la Iglesia, tiene que convocar a toda la Iglesia. Y para eso existen los concilios. Por eso tuvimos algo que se llamó el Concilio Vaticano II. ¿Qué quiso hacer el Papa Juan XXIII? Y fue muy laudable lo que hizo el Papa San Juan XXIII. ¿Sí? Quiso pues dar nuevas orientaciones en la Iglesia. Pues no nuevas, simplemente poner a caminar la Iglesia según el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Convocó a toda la Iglesia. La misma Constitución Lumen Gentium nos enseña que hay algo que se llama el sensus fidei, el sentir natural de la fe en todos los cristianos, ¿sí? Y por eso la Iglesia, cuando va a hacer un cambio fundamental y extraordinario, tiene que hacerlo a través de una vía extraordinaria. Entonces la gente no tiene por qué asustarse hoy. Nadie tiene por qué asustarse. Ya hay leyes objetivas para nosotros establecidas, como lo dice el Salmo primero, ¿sí? Que es la ley del Señor, que es la ley natural, y esa nadie la puede cambiar, nadie, ningún santo, ninguna santa,
Nadie la puede cambiar. Por ejemplo, la ley que nos dice que debemos respetar la vida en todas sus instancias. 5º mandamiento, no matarás. ¿Quién lo ha establecido? Lo estableció el Señor, eso no lo estableció ningún ser humano. La ley divina que dice que el hombre es hombre y la mujer es mujer y que solamente hay una unión a través, hoy en la Iglesia Católica, del sacramento del matrimonio, ¿sí? Que la verdadera relación se constituye entre un hombre y una mujer. ¿Quién lo dijo? Dios, Cristo. Eso nadie lo puede cambiar, nadie, así quieran y tengan buenas intenciones y busquen fines buenos, nadie lo puede cambiar. Por eso no podemos asustarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como dice el Salmo primero, dice que debemos seguir la ley del Señor. ¿Sí? Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? El impío es que se disfraza de piedad, pero es impío y de una falsa piedad. San Pablo se lo advierte a Timoteo. Esos que se visten de falsa piedad, que andan, se han dejado seducir y se convirtieron en seductores. Por eso nosotros tenemos que poner tanto cuidado hoy, y es verdad. Miren, el Papa tiene una preocupación muy grande por la confusión tan alta que hay en la Iglesia, ¿sí? El Papa tiene una preocupación, hay una preocupación muy alta en los cardenales, en los obispos, porque esta confusión, en vez de disminuir, se está aumentando cada vez más, se está incrementando cada vez más. ¿Y cómo salimos? El Salmo primero nos da la clave. Dice, no escuchar el consejo de los impíos. Ya uno a estas alturas de la vida, por lo menos un cristiano, un católico verdadero, porque hay católicos que no son verdaderos, ¿sí? Un católico verdadero que sabe los mandamientos de la ley de Dios, que medita la palabra de Dios día y noche como lo hacía la Virgen, San José, ¿sí? Un católico verdadero que estudia, confirma su fe en el catecismo de la Iglesia Católica, que ora, que es fiel a la oración en la Eucaristía, ¿sí? Tanto en la celebración como en la adoración eucarística, que es fiel al rezo del Santo Rosario desde el corazón, no monótonamente. Hay gente que se dedica a repetir y a repetir sin piedad, a rezar y a rezar sin piedad, sin espíritu, sin alma, sin corazón. Entonces, nosotros pues tenemos que tener claro que el fundamento de nuestra fe nos lo confirma la misma palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia. Y por eso tenemos en este tiempo de Cuaresma volver al Señor y buscarlo con un corazón sincero. Hay en la Iglesia Católica gente que no busca al Señor sinceramente, que utiliza a Dios como un medio y no como un fin. Hay gente que viene a la Eucaristía y asiste todos los días a la Eucaristía para poder tener un buen negocio, ¿sí? Para tener una buena casa. Eso es buscar a Dios, utilizar a Dios como medio y no buscarlo como fin. Esos, ya dice el Señor, esos se buscan a sí mismos. Y esos que se buscan a sí mismos, dice el Evangelio hoy, esos van a perder su vida. Porque ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? Hay gente que mire lo que hicieron los católicos, muchos católicos, yo me di cuenta, es que yo no me estoy inventando nada, yo me di cuenta y a mí me quisieron utilizar para eso y yo no me dejé utilizar, ¿sí? Miren, a hacer vigilias, a ofrecer eucaristías, santos rosarios para que ganara este señor Rodolfo Hernández, y hasta católicos que votaron por Petro, ¿sí? Qué lamentable. Esos estaban utilizando a Dios como medio y no como fin. Hicieron jornadas de oración utilizando a Dios como medio y no como fin. Hay gente que se siente condenada por mí porque yo hablo, yo al fin de cuentas yo estoy diciendo la verdad. Yo acá no me estoy inventando nada. Mira, el lunes después de segunda vuelta, escribiéndome gente despechada que porque Dios no los había escuchado. Y yo por dentro decía, ¿qué los va a escuchar? ¿Qué los va a escuchar si le estaba pidiendo que ganara el matrimonio igualitario?
que ganara el aborto, que ganara la legalización de la droga, más lo otro que tenía él en su paquetico. ¿Ustedes creen que Dios se va a contradecir? ¿Saben quién sí estaba escuchando? El demonio, ese sí estaba atento. Y el diablo impulsa ese tipo de oraciones también. No les digo que a Cristo lo tentó y lo estaba impulsando a hacer cosas que no estaban acorde con la voluntad de Dios, valiéndose de la misma palabra de Dios. Por favor, abramos los ojos. Démonos cuenta para dónde nos está llevando este nuevo orden mundial. Es muy bonito hablar, no, el nuevo orden mundial, y hay gente que se ufana hablando del orden mundial, pero terminan igualándose a este nuevo orden mundial. Hay gente que le encanta hablar de la ideología de género, y hablan de la ideología de género, y saben, conocen y son más ideólogos que los mismos que promueven estas ideologías. Así estamos hoy. Son más promotores, mire, los que votaron por el matrimonio igualitario, promotores de la ideología de género. Así, promotores. Y libre y conscientemente fue y dieron su aprobación. Son ideólogos, son participantes de todo este movimiento de género que hay hoy. Todos los que votaron por este señor hicieron eso. Así de sencillo. ¿Quién dijo que el matrimonio igualitario no es de la ideología de género? A mí viene una persona de esas y me dice, padre, me da consejos, vea, no le escucho ni media, aquí lo dice la palabra, que no escucha el consejo de los impíos, que no entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, porque eso es un cinismo. ¿Quién es el cínico? Va y condena la ideología de género y después acoge de ella lo que le conviene. Es un cínico. Cínicos, hipócritas. Y hablan del amor. ¿De qué amor están hablando? El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate, nos hace una advertencia en la introducción. Y dice que el amor sin verdad se convierte en un envoltorio vacío que cada uno puede llenar a su antojo. Hoy no podemos creer mucho al que nos hable de verdad, de amor. No. Eso de amor, esa palabra está más manoseada, más adulterada hoy entre los católicos, entre sacerdotes, pastores, religiosos. Hemos adulterado la palabra del amor del Señor. No, hoy hay que creerle al que verdaderamente esté dando testimonio con la vida, no de boca. Y de eso hay mucho en las redes sociales. Vea, abunda. Lamentablemente el Señor nos lo advirtió, que son muy pocos, para que no nos asustemos, por favor, los cristianos católicos. No nos asustemos ni nos escandalicemos. El Señor dijo que eran muy pocos los que entraban por la puerta estrecha y que eran muchos los que se iban por la puerta ancha. Padre, pero es que eso es muy poquita la gente. Sí, es verdad, y así estamos en la iglesia. El Papa Benedicto XVI lo decía cuando le iba tanta gente a las audiencias que él daba los miércoles, iba muchísima gente a escucharlo. Y él decía, falta ver cuántos de estos que vienen son verdaderos hombres y mujeres de fe. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no nos asustemos. Y si nos persiguen, nos insultan, nos critican, nos amenazan, no tengamos miedo. Yo soy muy novato en esto y ya me he llevado buenas experiencias en estos 3 años y medio de ministerio, ¿sí? Con amenazas hasta de quitarme el ejercicio del ministerio sacerdotal, ¿sí? Pero bueno, yo aquí sigo obediente a la iglesia, con las credenciales, aunque muchos se lamben, ¿sí? Y yo veo la cantidad de anzuelos envenenados que me tiran alrededor.
anzuelos endemoniados. Y el Señor, menos mal, el Señor es muy fiel. Esto del Salmo, el Señor me dice, Omítar, cuidado, mira, ese anzuelo está envenenado, no lo piques. Este tiene un veneno mortífero, no lo vayas a picar, ¿sí? Nosotros, la palabra de Dios es nuestra guía. ¿Cuál ha sido mi ayuda? Mi auxilio, el Señor. Estar ahí pendiente a su palabra. Estar pendiente al catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia es fiel. ¿A mí quién me ha defendido? Me ha defendido la Iglesia. La misma Iglesia. ¿Usted por qué está diciendo esto? Vea, porque la Iglesia lo dice. Y esto lo debemos creer usted y yo. ¿Usted por qué no está creyendo lo que la Iglesia ha creído? Y algunos que hablan de amor a la Iglesia, que de obediencia a la Iglesia, no le obedecen a la Iglesia. Y esos que hacen más promoción de obediencia a la Iglesia, por eso habla aquí el Salmo de cinismo, son cínicos. Porque estos que hablan de más amor a la Iglesia son los que más le están desobedeciendo y le están clavando una darda en el corazón a la Iglesia. Y la lastiman y le hacen muchísimo daño. Esos que hablan de más amor a Cristo son los que más están lastimando el corazón de Cristo. Esos que hablan de más amor a la Virgen son los que le lanzan la lanzada más profunda a la Virgen. Esos que votaron por el mal menor, me da pesar tener que decírselos yo, pero esos que votaron por el mal menor le clavaron unas dardas a al corazón de la Virgen, que ella todavía tiene mucho dolor. Al corazón de Jesús, que Él tiene todavía muchísimo dolor. A la Iglesia, que la Iglesia todavía tiene muchísimo dolor. Y si no reparamos rápidamente, pues el dolor va a ser muy grande. Miren, tengamos la valentía, la firmeza y la caridad para corregir, no nos dé miedo, al que sea. Y si ustedes se han dado cuenta que hubo hasta sacerdotes en eso, con mucha caridad, vaya y dígaselo. En el catecismo, en la tercera parte del catecismo, numeral 1756, que es la doctrina que debe seguir todo sacerdote católico, si es católico. Y otro numeral que está ahí más adelantico, no recuerdo, en 1780 y punta, ahí habla, el acto moral, cómo es el acto moral y cómo es decidir en conciencia. Vaya, muéstreselo y no me pongan a pelear. Si no les hacen caso, déjenlos, que ya es problema de ellos. Pero esa es la postura de la Iglesia. El Papa Pablo VI, en la Humanae Vitae, hablaba de la tolerancia del mal en algunas circunstancias. Y advierte el mismo Papa, pero tienen que saber los católicos que no está bien hacer el mal para obtener el bien. Una cosa es la tolerancia. Mire, yo estoy en un país donde hay un presidente a quien yo le debo obediencia en algunos aspectos y respeto, a pesar de que no me gusten las políticas de izquierda y me opongo abiertamente a ellas. Soy un presidente de izquierda, Petro, yo tengo que respetarlo y me toca tolerarlo como presidente, así a mí no me gusta y no me parezca muchas de sus políticas y me opongo a muchas de ellas, pero lo debo respetar como presidente. Ojo que yo ni siquiera lo puedo odiar, yo no lo puedo despreciar en mi corazón. Y hay cristianos que promueven el odio envenenado a las personas, y más que es una autoridad establecida, ¿sí? Así yo me opongo a muchas de sus directrices, y no las acepto, pero le debo respeto, ¿sí? Y me toca tolerar. ¿Yo qué hago? Vivir en un país donde hay un presidente de izquierda, me toca tolerar eso, pero yo jamás apruebo muchas de sus políticas en la ideología de género, en contra de la vida, ¿sí? Políticas izquierdas de comunismo que tienen, no están bien, pero me toca tolerar. ¿Qué hago pues? Como muchos, y esto nos está sucediendo por la infidelidad a Dios, porque no hemos sido fieles al Señor. Pero jamás yo voy a aprobar eso, jamás, y mucho menos dar mi voto para eso, como hicieron muchísimos católicos en Colombia,
Qué lamentable, qué dolor para reparemos. Y ojalá quienes hicieron esto públicamente, que hagan la reparación pública, por favor, para creerles. Para creerles. Así como públicamente llevaron la gente al error, que públicamente hagan un reconocimiento, se arrepientan y le pidan perdón al pueblo colombiano y a tantos católicos que por ignorancia se dejaron arrastrar, para que reparemos el corazón del Señor y podamos encontrar la unidad tan anhelada en la fe, primero en la fe y en la verdad. No nos contentemos con que a uno de manera personal le diga, no, sí, me cometí, no, hazlo tú públicamente, pisaste tu dedito para hacer equivocar a mucha gente por las redes sociales. Si vas a reparar y estar arrepentido de verdad, hazlo también. Cualquier cristiano católico que lo haya hecho, utilizó el WhatsApp para promover eso, por favor repare haciendo lo contrario. Diga, me equivoqué, eso no fue lo correcto, le fallé a Dios, a la iglesia y al país. Hágalo también en los estados, así como lo hizo para promover a este señor Rodolfo Hernández. Y les creemos. Porque si no, es un cinismo en el que nosotros no podemos entrar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.